Dios bendiga a los hermanos en esta preciosa noche. Gracias le damos a Dios por estar en la casa del Señor. Gracias por la invitación a las hermanas, amén, al grupo de intercesión de la casa de oración Maranata. Amén. Gracias por esa cordial invitación para compartir el mensaje en este tiempo de intercesión que tienen las pilares de la casa de oración, sabiendo que desde ya hay victoria. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, yo quiero que se ubiquen en esta preciosa noche, amada iglesia de Jesucristo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 1 en adelante. Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, del verso 1 en adelante. Ahí vamos a estudiar la palabra del Señor en esta oportunidad. Amén. Lecturamos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión del potente Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos decir amén en esta noche? Amén. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor dice de esta manera: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura de la palabra. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta preciosa oportunidad. Gracias, Señor amado, por concedernos el privilegio, Señor amado, la bendición de escuchar, Padre, y meditar en tu palabra. Señor, habla nuestras vidas en esta hora. Glorifícate, Padre. Sabemos, Padre, que desde ya, Señor amado, hay una grande bendición, Padre, porque nos hemos dispuesto, Señor amado, a escuchar la voz que viene de tu Espíritu, Señor amado. Habla en nuestras vidas, Padre. Ministranos, consuélanos, exhórtanos, sánanos, libértanos por medio de esta tu palabra. Padre, dale un rema, una palabra, un consejo, una exhortación. Dale, Señor amado, Padre, un fundamento a cada uno de los que estamos aquí en esta noche, Padre, a través de esta tu palabra, Señor amado. Que tu palabra corra con poder y gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Que haya una total libertad en esta noche, Padre, para que tu palabra fluya, Padre, sin nada que le interrumpa, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos que así será hecho y te damos toda gloria, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Den una fuerte ofrenda de alabanza al Dios de los cielos de esta noche. A su nombre. Voy a estudiar con todos ustedes, mis amadas hermanas, Señor, en esta porción de las Escrituras, y yo le he puesto como tema a esta historia de la palabra del Señor, este estudio que vamos a tener. Dígale a su hermano que tiene al lado, dígale de esta manera: no descuides la presencia de Dios. Amén. Ese es el tema de esta palabra, o de este estudio de la palabra. No descuides la presencia de Dios. En esta parte del primer libro de Crónicas, Iglesia del Señor, si hablamos de crónicas, hablamos de las narrativas. Lo que es crónica es la narración de los hombres de Dios que en determinado momento hicieron un registro de todo lo que vino aconteciendo en el reinado, valga la redundancia, de los reyes de Israel. Todo este tiempo de la monarquía, siempre Dios colocaba a un cronista. Este cronista, ¿qué es lo que hacía, amadas hermanas, pueblo del Señor? Registraba por el Espíritu Santo todos los acontecimientos que pasaron en la monarquía hebrea. Recuerde que hubo un tiempo de que en el tiempo de los jueces, el último juez que tuvo el pueblo de Israel fue Samuel. Terminó el ministerio de este hombre llamado Samuel. Vino el primer rey y entró la monarquía al pueblo de Israel. ¿Cuál fue ese primer rey? Saúl. Luego vino David, y así sucesivamente, conforme nosotros hemos estudiado la palabra. Pero hay algo que me vino llamando la atención en estos días, y sinceramente ayer me sorprendieron ustedes, mis hermanos, con hacerme la invitación, y vine meditando en esto.
Y dije, bueno, Señor, si tú lo permites, permíteme compartir algo de lo que tú me has venido ministrando en esta hora a mi corazón. Y esto fue algo que caló bien profundo en mi corazón. Esta parte del verso 3, que David, dice la Escritura, que él tomó consejo. David era el rey y él consultó con, podemos decirlo de esta manera, con la directiva del pueblo de Dios. Él era el rey y habló con los capitanes, los jefes de centenas, de millares, habló con todos los líderes del pueblo. ¿Para qué? Para que manden un mensaje a todo Israel y a decirle, vengan, reúnanse, vengan con nosotros, porque tengo un sentir, dice este hombre llamado David, dice, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos. O sea, David entendía que si algo vamos a hacer nosotros, siempre tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, era el propósito de Dios. Dice en el prefacio del capítulo 13, David propone trasladar el arca. Él la propuso. Oiga, Iglesia de Cristo, ¿cuántos de nosotros hemos propuesto hacer tal cosa? Hemos propuesto reunirnos, como en esta noche. El grupo de intercesión de la iglesia propuso reunirse, y cuando uno se propone, obviamente ya le ha consultado a Dios, y Dios ya nos espera antes de que nosotros lleguemos a determinado lugar, a su nombre. Entonces, este hombre llamado David sabía que la voluntad de Dios era honrarle, pero en el verso 3, David llama la atención a todo el pueblo y a nosotros con esta palabra. Dice, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Dese cuenta, Iglesia de Cristo, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender para poder encontrar el mensaje, la palabra que Dios nos quiere dar. Dice la Escritura que Saúl tuvo un reinado. Se cree, y según la Escritura, 40 años gobernó este hombre llamado Saúl. Pero dice David que desde el día de Saúl no hemos hecho caso de ella. Un rey que no le importe el arca. Cuando hablamos de un rey, hablamos de un pastor, un apóstol, un evangelista, un maestro y un profeta. Hablamos desde el grande hasta el más pequeño de los miembros del cuerpo de Jesucristo. Que no haga caso de la presencia de Dios es algo muy peligroso. A su nombre. David dice, desde los días de Saúl no hemos hecho caso de ella. En palabras criollas, no le hemos dado atención a la presencia de Dios. A su nombre. ¿Qué representaba el arca del pacto en el tiempo antiguo? Recuerde que en el tiempo antiguo estaba el arca del pacto. Era el utensilio que representaba la presencia del Dios de Israel en medio de su pueblo. A su nombre. Amén. Gloria a Dios. Algo bien fuerte declara David. No hemos hecho caso. David se involucra, porque ese es el hombre de Dios. Nunca le dice, ustedes están mal. Siempre el hombre de Dios. Me enseñaron a mí, cuando prediques, nunca prediques en singular, predique en plural. También métete tú en ese sancocho. A su nombre. Entonces, este hombre llamado el rey David también se mete en esa situación de que el pueblo de Israel desde el tiempo de Saúl no había hecho caso de ella. ¿Pero por qué, Iglesia de Cristo? Porque Saúl era el hombre que estaba al frente del pueblo, y él era el hombre que tenía que tomar la iniciativa para decirle al pueblo, ¿sabe qué? Vamos a adorar a Dios. Si vamos a la Escritura, yo le invito en su casa, cuando usted pueda, medite toda la vida de Saúl. ¿Cómo fue la vida de Saúl? Fue un hombre que nunca le importó la presencia. Fue un hombre que Dios le hablaba, decía, amén Samuel, y usted conoce que él iba para otro lado y nunca cumplía. A su nombre. Esos son los típicos hombres y mujeres en el pueblo de Dios a nivel mundial, que se le dice en las congregaciones, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? La gente levanta las dos manos, las dos piernas, y al rato a la hora nadie hace caso. A su nombre. Entonces, este hombre llamado Saúl fue un hombre muy desinteresado a la presencia de Dios. Es por eso que nosotros vemos en la Biblia el fracaso de él como líder, como rey, como pastor. Incluso el don de profecía se manifestaba en este hombre, y fue un total fracasado en el momento que Dios lo llamó al servicio. A su nombre. Aleluya.
¿Pero por qué fracasó? Por este detalle que dice Saúl. No hicieron caso de ¿qué? De el arca del pacto. ¿Por qué? Yo meditaba, según este pedazo, Saúl no era sacerdote para mandar a ver el arca. No es necesario ser sacerdote. David no era sacerdote, no era sumo sacerdote, pero él tenía hambre de tener encuentros con el arca del pacto. A su nombre. Aleluya. Entonces, sabemos y entendemos que a veces nosotros decimos: es que yo no soy apóstol para que Dios me hable, es que yo no soy profeta para ver la revelación última que Dios está dando, y es que yo no soy pastor. Sabemos que cuando uno dice la palabra, el que busca, halla. Amén. Entonces, hay algo que me marcó bastante en mi interior cuando este hombre David dijo: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, ha estado olvidada. Y si usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 5 más o menos, habla de que el arca estuvo en tierra de los filisteos, ¿verdad? Cuando el pueblo de los filisteos tuvo guerra con el pueblo de Israel durante el ministerio del sacerdote llamado Elí, que era la lámpara de Israel, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que el arca del pacto fue a parar a tierra de los filisteos, a tierra de gente incircuncisa. Y usted conoce la historia que el Señor Jehová azotó esa tierra porque ellos le metieron mano a lo que no debían. A su nombre. Aleluya. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Y luego dice la Biblia, en esa misma historia, que los filisteos devolvieron el arca porque entendían que Dios los había castigado, los había azotado, los había reprendido. Pero hay algo que dice la Biblia, que el arca fue devuelta a los hebreos y el arca reposó en la casa de un sacerdote llamado Abinadab, a su nombre. Y si usted lee, nunca pasó nada en la casa de Abinadab, estando el arca del pacto en su casa. A su nombre. Amén. Porque a veces en nuestra casa no pasa nada. O usted está supuesto a creer que solamente Dios se revela en cuatro paredes aquí encerradas. Si el Dios de nosotros es un Dios de lejos y es un Dios de cerca, es un Dios de intimidad, es un Dios personal y es un Dios de la congregación, cuando lo creen. Aleluya. Entonces, en la casa de Abinadab no sucedía nada. Siendo sacerdote, ¿por qué no hubo una manifestación? ¿Por qué no hubo un avivamiento? ¿Por qué no vino la voz de Dios a la vida de ese hombre llamado Abinadab siendo sacerdote? ¿Por qué? Algo tiene que haber pasado. Porque hay gente, iglesia del Señor, que mira en la presencia de Dios como que fuera una religión que tiene. A veces vemos ministros, me incluyo yo, cristianos a nivel mundial, que olvidamos la promesa que Cristo nos hizo antes de irse. ¿Cuál fue esa promesa? Jesucristo nos dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, así como el arca estaba en medio del pueblo, Jesucristo es el arca gloriosa que está con nosotros todos los días. Aleluya. A su nombre, denle una fuerte ofrenda de alabanza al Dios Todopoderoso. A su nombre. Entonces, así como el Señor nos dio una promesa, entonces nosotros entendemos que el Señor está con nosotros en cada paso que nosotros demos. ¿Por qué entonces, iglesia de Cristo, no ocurre avivamiento en mi hogar? ¿Por qué la presencia de Dios está descuidada en mi hogar? ¿Por qué aquí brinco, salto, hablo lengua, zapateo? Por aquí me veneo hasta pasado mañana y en la casa soy un paquete de hielo. A su nombre. Porque en la casa parezco una estatua que no me muevo a buscar el rostro de Dios. Porque no hacemos caso de la presencia de Dios. No cuidamos la presencia de Dios. Por eso, iglesia de Cristo, a este hombre llamado Abinadab, creo que le pasaba lo mismo. Nunca le pasó nada en la casa. Estando el arca en el lugar, en la casa de él, nunca hubo una noticia. ¿Sabe qué? El arca está en la casa de Abinadab. Ahí está la presencia de Dios. Cuando usted y yo, a mí me ha pasado un montón de veces, cuando he escuchado testimonios de que Dios ha visitado a un hombre, le ha dado una palabra, o Dios lo está levantando. Oiga, uno quiere ir detrás de esa palabra, detrás de un hombre, no para hacerle idolatría, sino porque hay algo que ese hombre me va a
compartir de parte de Dios y desea un toque fresco de Dios a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, nunca hubo una manifestación para que diga, Dios ha visitado Abinadab. Ciertamente el arca, Dios permitió que llegue a la casa de él, pero él nunca le interesó. Él vio al arca del pacto como un objeto cualquiera. Él dijo, bueno, el arca de Dios regresó a nuestra tierra y ahí se queda arrumada a su nombre. Gloria a Dios. Por eso que a veces en nuestros hogares la presencia de Dios está como desenchufada. Dios quiere revelarse. Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere darnos una palabra. ¿Y qué sucede? No acontece nada. Pero años más tarde, luego de 20 años, hay un despertar que dice la Biblia que el arca del pacto llega a la casa de un hombre llamado Obed-Edom, a su nombre. Amén, aleluya. Hay registro de la escritura que el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom. ¿Pero cómo? Cuando comienza este incentivo que tiene David, un toque de Dios. Cuando David propone trasladar el arca, usted conoce la historia, que David propone trasladar el arca, la lleva en carros nuevos, con bueyes que están llevando el arca. En esa parte se equivoca David. Usted conoce la historia de la Biblia. Hay algo que le quiero ministrar en esta hora por la misericordia de Dios. Llévese esta palabra para su casa. Dice que David propone, Dios le pone el sentir. Pero tenemos que cuidarnos cuando nosotros pensamos hacer algo. Tenemos una iniciativa de hacer algo para Dios que es muy bueno. Pero en todo lo que pensemos, en lo que estemos queriendo hacer, pidámosle precisa dirección al Espíritu Santo para no cometer errores como lo hizo David. Un hombre conforme al corazón de Dios se equivocó en el modelo bíblico. No era de poner el arca en una carroza. Se olvidó de que el arca, ¿en dónde iba? En los hombros de los levitas, a su nombre. Eso da a entender que el hombre que no lleva el arca del pacto en los hombros, prácticamente le está dando a entender a Dios que no quiere llevar o no quiere sentir el peso de la presencia, a su nombre. Por eso que Dios no le gustaba que su arca esté en un carruaje. Por muy nuevo que David lo haya puesto, un carruaje nuevo, nadie había montado en ese carruaje. A Dios no le interesaba cuánto había costado ese carruaje. A Dios lo que le interesaba es que se siga el modelo de su palabra, a su nombre. Yo puedo tener 1000 proyectos, yo puedo tener 1000 ideas, 1000 esquemas para hacer esto, que trabajar aquí, que planificar esto, que el otro, siempre y cuando lo que yo planeé, dice la palabra de Dios, confía en Jehová y entrega a Él tus pensamientos y tus obras te serán afirmadas, a su nombre. Tengo que preguntarle a Dios que lo que yo pienso va de acuerdo o que esté alineado al propósito de Dios. No me puedo salir de ahí porque voy a fracasar. Usted conoce la historia. David hizo llevar el arca y dice que estaba un levita llamado Usa. El hombre era levita y él miró, y usted conoce la historia de la Biblia, que él murió por mirar dentro del arca. Él se olvidó que el arca tenía que venir sobre los hombros. El único que podía entrar a mirar el arca tras el velo del lugar santísimo era el sumo sacerdote, a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, Dios no iba a pasar por alto a David, por muy ungido que sea. Dios permitió que venga una mortandad, y ahí es que viene la mano de Dios y permite que el arca esté y pose en la casa de Obed-Edom, a su nombre. Es ahí que en la casa de Obed-Edom hay un texto en la Biblia que dice que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Mira lo que dice en Crónicas mismo, en la primera capítulo 13, gloria al nombre del Señor. El verso 14, mire lo que dice la escritura. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía, a su nombre. Oiga, que Dios no se equivoca para dejar registrada esta historia en la palabra del Señor, para que entendamos que la palabra del Señor es poderosa y ella no cambia. Dice la escritura que Dios permitió que el arca esté en la casa de Obed-Edom. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab? 20 años y no se movió ni una paja.
Y durante 3 meses Dios bendijo al cabeza de hogar, que era Obed-Edom, y a toda su familia y todo lo que tenía. A su nombre. Porque a veces nosotros no vemos respuesta en nuestras vidas, en nuestros hogares. Cada día buscamos de Dios y no vemos un avivamiento en marido, en mujeres, en los hijos. No vemos bendición, como que buscamos y como que se apaga. Analicemos cómo estamos nosotros poniendo nuestra mirada en las cosas de Dios. ¿Estaremos echando de menos la presencia de Dios? ¿No estaremos haciendo caso del arca de Dios? ¿O cómo estaremos buscando de Dios? A su nombre. Es por eso que este hombre llamado David dice: desde el día de Saúl no hemos hecho caso. Nadie le ha venido el corazón preguntarle el arca. ¿Dónde está el arca? Cuando hay interés en el hombre, dice la palabra de Dios, el que busca halla. Y aún dice la palabra de Dios, Isaías 55, verso 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces, esta palabra, iglesia del Señor, amadas hermanas, pueblo de Cristo, nos enseña que en algún momento la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar o en el ministerio, mucha gente se va a descuidar y a hacer caso omiso de ella. A veces, cuántos creyentes, padres de familia, líderes a nivel mundial, hombres y mujeres, grandes y pequeños, viven una vida del cristianismo, pero con la presencia de Dios al lado, la ignoran, caminan ellos. La presencia de Dios no está influenciando la vida de ellos. A su nombre. Eso le pasó a Saúl. Saúl gobernaba, Saúl era el rey, pero Saúl ya no era el ungido de Jehová. ¿Quién era el ungido? David. Había un rey, un hombre que tenía solamente una fachada gubernamental, era el rey. Toda la gente le tenía miedo a este hombre llamado Saúl, porque se le metía el diablo en cualquier momento. Dice la Biblia que de momento él estaba bien y de momento se le metía el diablo. De momento hablaba amigablemente con David y de momento lo quería coger con la lanza y cruzarlo contra la pared. Así es el hombre de Dios, que no hace caso de la presencia de Dios, que desestima la presencia de Dios. ¿A cuánto nos ha pasado que cuando no buscamos de Dios, como que se nos vira el hígado? A su nombre. Amén, gloria a Dios. Como que nos cambia el genio, como que nos pisaron el callo del dedo gordo. Pasó el perro pagó los platos rotos. El gato por ahí patearon el gato. No, en ese momento, iglesia de Cristo, es una realidad. Cuando nosotros descuidamos la presencia de Dios en nosotros, nuestra vida terrenal se manifiesta. Aparece todo lo que la Biblia dice, que comienza a aparecer la obra de la carne. Se manifiesta. Digo yo, discúlpeme la palabra, esa fiera salvaje que tenemos nosotros atada. Amén. Porque una fiera salvaje, la naturaleza carnal de nosotros es pecaminosa, es traicionera esta carne. Pablo dijo: hago lo que no quiero, miserable de mí, ¿quién me librará? Dijo Pablo. Pablo, que tenía tanto miedo a esta carne, que continuamente estaba ayunando, estaba orando, estaba pagando el precio, porque sabía que en cualquier momento, si él se descuidaba de buscar el rostro de Dios, la carne le podía hacer jugar una mala pasada. A su nombre. Entonces, son cosas que como cristianos, como ministros de Dios, muchos de nosotros, con claridad, el Espíritu de Dios en nuestras vidas es aquel que no es tomado en cuenta. Me llamó bastante la atención, 20 años en la casa de Abinadab, siendo sacerdote, representa siendo pastor, siendo profeta, siendo apóstol, evangelista, maestro, y que no le hagan caso a la presencia de Dios. A veces yo he estado en actividades, ayunos, campañas internas, externas, en cualquier actividad para la gloria del Señor, y yo he visto cómo se desestima, cómo se tiene en poco la presencia de Dios. A veces se ponen programas de hombre que se dice a tal hora, se hace así, se hace asado, y el Espíritu Santo quiere trabajar de otra manera. El Espíritu Santo quiere operar de una manera distinta. Pero cuando se desestima eso, entonces nosotros ponemos los programas de hombre número 1 y al Espíritu Santo lo dejamos al último. Entonces el Espíritu Santo te dice: trabaja tú. Se llenó la iglesia, se llenó, pero no hubo un boom, no hubo un avivamiento, no hubo una conversión, no hubo un estallido del Espíritu Santo. A su nombre. Aleluya. No nos podemos nosotros apantallar porque se llenó la iglesia. A mí no me interesa
que una iglesia esté llena. A mí no me interesa, ni a ningún ministro le debe interesar que la casa de oración esté llena, que no quepa nadie, sabiendo que la presencia de Dios está siendo desatendida. Aleluya. Podemos tener gente gritando, brincando, saltando, dando vueltas, diciendo gloria a Dios y aleluya, y el hombre que está al frente como líder, desatendiendo la presencia de Dios, no va a pasar nada. Como vinieron, se fueron. Aleluya. Tenemos que cuidar eso. No podemos vivir nuestra vida de cristiano teniendo en poco el arca de Dios, o en términos del nuevo pacto, al Espíritu Santo. Que hubiera sido en esos tiempos. Dice la Biblia más adelante que a David le dijeron, esto que leímos, 1 Crónicas 13:14, le fue dado aviso a David. Dice que le dijeron a David que el arca estaba en la casa de este hombre. Entonces David, me imagino que ha de haber dicho, no era como yo tenía pensado. Yo quería llevar el arca a la capital del reino, a Jerusalén. Yo quería llevar el avivamiento. Yo quería llevar la presencia de Dios a la capital del reino que yo tengo como pastor del pueblo. Pero no era así. La voluntad de Dios era que vaya a la casa de este hombre primero. Un hombre que no era rey. Un hombre que no era ni sacerdote. Y el rey buscando la presencia de Dios equivocadamente. ¿A cuántos nos han pasado que hemos buscado a Dios equivocadamente? Aleluya. Si no le ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces. Buscamos equivocadamente. Ministros de Dios, apóstoles han fallado. Vemos a un Pedro que equivocadamente quiso defender a Cristo y le sacó la oreja al siervo del sumo sacerdote y le voló la oreja. Entonces hay gente que equivocadamente quiere ayudar a Dios como que Dios necesita ayuda de nosotros. Hay gente que ignora la presencia de Dios, y algo que vino golpeándome hace tiempo, que Dios me vino hablando personal por ministro de Dios en prédicas en diferentes lados. Decía un hombre de Dios, cuando te toca ministrar o te dicen, ¿sabes qué? Va a predicar mañana. ¿Cuál era la respuesta mía? Lo que él decía el predicador fue la palabra que él dijo, era la misma que yo decía. Él decía, cada vez que me invitaban a predicar y me decían, después de 3 días predica, y él decía, gloria a Dios que voy a ayunar. Cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, él le dijo, no me conoces. Y yo decía, obviamente que uno ayuna para presentar el mensaje, pero el Espíritu Santo le decía, no me conoces, porque si te invitan, ayuna, y si no te invitan, nunca ayunas. Entonces ahí yo recibí mi golpe espiritual, mi cachetada espiritual, mi bofetón, mi jalada de oreja espiritual, porque así hacemos muchos de nosotros. Si no nos toca hacer nada, no ayunamos. Entonces hay un desinterés o no hay un desinterés por la presencia de Dios. Amén. Entonces así hay gente. Si no te dicen, hermano, mañana predica, ayunamos 20 días. Entonces si nunca le dicen que va a predicar, nunca ayuna. Entonces es la manera de no conocer el Espíritu de Dios, de ignorar el deseo, lo que hay en el corazón de Dios para nosotros. Entonces esa palabra que yo escuché de este ministro de Dios y ese señor, lo mismo que yo hacía. Entonces el Espíritu Santo le dice, no es malo que ayunen para servirme, pero es malo cuando lo hacen de esa manera, porque se llenan en ese momento. Llénate sin que te inviten, llénate de mi presencia previamente, no estés improvisando. A su nombre. Gloria a Dios. ¿A cuánto nos ha pasado que la visita nos quede de sorpresa y usted no ha comprado pollo, no ha comprado cola, no ha hecho nada, y usted con lo que tiene en ese momento a la mano le sirve al visitante, le sirve al familiar que le llegó? Entonces, ¿qué sale a relucir ahí? Su habilidad para recibir al huésped que vino. Amén. Entonces, a veces nos falta habilidad, nos falta sabiduría para recibir al huésped, o mejor dicho, para saber atender al huésped que día a día vive con nosotros. ¿Usted sabe quién es ese huésped? El Espíritu Santo. Ese huésped está invitado desde el momento que usted recibió a Cristo. Desde el momento que usted recibió a Cristo, y yo también, ese huésped dijo, estoy a tu lado. Porque le dije que Cristo dijo, todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo. Cristo dijo, no dejaré huérfano
rogaré a mi Padre para que envíe otro consolador. A su nombre. Entonces, yo le invito a que usted haga un retroceso a su cassette de la memoria y acuérdese cuándo usted aceptó a Cristo. Mire, yo le hablo por mí. El 15 de noviembre de 2003 recibí a Cristo. Me bauticé rápido. Dios lo hizo así. ¿Por qué le digo que se acuerde cuándo usted recibió a Cristo? Porque estamos hablando de un hombre llamado Aminadab, que llegó el arca de él, el arca del pacto a la casa de Dios. Y la Biblia no registra nada de ese hombre. Nada. Hay un Obed-Edom, eteo. Hay otra parte de la Biblia que Obed-Edom era eteo. Y dice la Biblia que estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom. Y Dios bendijo su casa. Simplemente porque la presencia de Dios estaba ahí. Aminadab era sacerdote. Amén. Tenía libertad para poder orar y decir, ¿por qué razón el arca vino a mí? ¿Qué tenemos que hacer con el arca? Hay gente que dice, ¿por qué Dios me está visitando? ¿Será que Dios me está hablando? ¿Será que Dios me está dando una palabra? ¿Será que Dios me está reprendiendo? A veces Dios nos manda quima, nos da sueños, nos da visiones, nos da revelaciones. Dios te envía visitación, te da una palabra. No importa, es lo mismo. A la gente le va y le viene si Dios le habla el diablo, le habla el ángel, le habla a los demonios. Le importa un pepino a la gente. A su nombre. Gloria a Dios. Me invitó a predicar, aguante. A su nombre. Entonces hay gente que le pasa igual que a Aminadab, siendo ministros. Si el arca viene a tu casa, atiende el arca, atiende la presencia de Dios, que de por gusto, que en vano Dios no te visita. Habiendo tanta gente, Dios se pega un despertar hacia tu casa. Dios dice, me place visitar a mi hija, me place visitar a mi siervo, a mi sierva, lo voy a despertar. Pero está roncando más que Pedro el apóstol. Entonces el Señor dice, nadie me atiende, nadie hace caso a mi presencia. Entonces Dios se va a visitar a la calle y se cumple lo que dice el Evangelio. Usted ha leído esa parábola de los convidados a la boda, que hay gente que despreció la invitación. ¿Y qué dice la Escritura? Que el rey, el padre de familia, se molestó. ¿Y qué le dijo? ¿Ustedes ya invitaron a la gente? Sí, sí, rey, sí, mi señor. ¿Qué pasó? Nadie quiere venir a las bodas. Entonces, ándate a la plaza, a los mercados, a los pueblos. Invita a las rameras, a los cojos, a los ciegos, a los mancos. Invítalos a mi boda, porque quiero que se llene mi casa. El Señor no se hace problema. Si usted y yo despreciamos la presencia de Dios, Dios va a llamar a otro que tiene hambre de esa presencia. Amén, aleluya, santo. Es que la presencia de Dios no va a estar ahí olvidada, perdiendo, o mejor dicho, relumbrando, pero yo no veo el resplandor de la gloria. ¿A cuánto nos ha pasado que a veces la presencia de Dios en nuestra casa está? A mí me ha pasado que a veces yo, por ejemplo, ahora, a veces mi esposa está dando de la cara al bebé y yo le estoy ayudando en la cocina o estoy haciendo algo para ella, para que desayune alguna cosa, y de momento siento la presencia de Dios que me cae. Yo dejo un ratito y digo, Señor, ¿qué pasa? Me estás ministrando, me estás apercibiendo, estás orando por mí, ¿qué es? Comienzo a preguntar, comienzo a activar el radar, comienzo a clamar a Dios. En vano no te toca, no te ministra el Espíritu Santo. Entonces a veces, no sé si a usted le ha pasado, que está en su casa tranquila y de momento siente alabar a Dios y no hay ni alabanza. Y usted dice, me acordé por gusto. Sintió el toque y el Espíritu Santo dice, ¡hey! Déjame tocarte más. Espérate. Hoy te quiero tocar. Espérate. Te quiero seguir tocando. Espérate. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, Señor, avívame. El Espíritu Santo te va a decir, espérate. Lo que sembramos cosechamos. Amén, aleluya. ¿Usted cree que podemos hacer esperar al Espíritu de Dios? Una palabra que Cristo dijo: bienaventurados vuestros ojos y vuestros oídos, que oyen y ven estas cosas. Porque cuántos profetas, cuántos piadosos y justos desearon ver estas cosas y no lo vieron. Y ustedes ven al Maestro, ven al Santo y lo desprecian. Cristo dijo eso. Cristo les dijo al pueblo, a los fariseos: ustedes me ven y me desprecian, ustedes me oyen y les cae
más los que yo les predico. Por eso Cristo le dijo: bienaventurados vuestros oídos que oyen estas palabras y vuestros ojos que me ven a mí, que estoy caminando y predicando el Evangelio. O sea, Cristo era el arca encarnada, a su nombre. Gloria a Y Dios. la gente despreció esa presencia. La pregunta para nosotros en esta noche: ¿estaremos haciendo caso o no de la presencia de Dios en nuestras vidas? Usted es el único que debe saber si está desatendiendo la presencia de Dios o no la está desatendiendo. Usted debe de examinarse. Esta palabra viene para hacer un autoanálisis de conciencia a nosotros, para que usted diga verdaderamente: no estoy atendiendo o sí la estoy atendiendo. Aquí dijo el Señor, Juan 12:48: el que oye mis palabras y no las escucha y no las pone por obra, yo no le juzgo. Mi palabra le juzgará en el día postrero. Aleluya. Así dijo Cristo: yo no le juzgo. Esta palabra los va a juzgar. Esta palabra será su juez. Hay gente que dice: ¡ay! Me critican, me señalan. No, la palabra es la que te confronta. La palabra es la que te pone en tu triste realidad, en tu miseria espiritual en la que tú y yo a veces nos encontramos. Y la palabra te confronta y te hace: mira cómo estás. Mire cómo un Abinadab durante 20 años nunca le hizo caso a la presencia de Dios, al arca del pacto. Pero un Obed-Edom durante 3 meses, ¿qué dice la Biblia? Que fue bendecida su casa, su familia y todo lo que tenía. Si había burro, hasta el burro fue bendecido. Y hay mucha gente que tiene burro, hasta más burro se pone el burro. Nuestra lengua es una palabra. Entonces, mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando nosotros desatendemos la presencia de Dios, todo lo que tenía, ¿qué tiene usted? Tenemos ministerio, tenemos dones, tenemos familia, tenemos el matrimonio, tenemos hijos, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas que deseamos que Dios bendiga. ¿Amén o no amén? Amén. Pero ¿cuál es la clave? Atienda la presencia de Dios y Dios lo va a bendecir. Habemos gente que tenemos: Señor, mi marido, Señor, mi mujer, mis hijos, mi casa, mi trabajo. Y el Señor dice: mi presencia y mi gloria y la persona de Cristo que yo envío a tu casa todos los días, tú la atiendes. No, entonces no esperes que yo atienda lo tuyo. Aleluya. Porque si dice la palabra de Dios: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Usted quiere añadidura? Primero el reino. Primero atienda la presencia. Primero póngale asunto y póngale el corazón a la presencia de Dios y usted verá la gloria de Dios a su nombre. Gloria a Dios. Decía un pastor algo que me impactaba, algo muy hermoso y algo muy glorioso. Saúl tenía el reinado, que es tipo de un ministerio. Saúl profetizaba, que son los dones. Recuerde que la Biblia dice en el libro de los Romanos que irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Hay gente que es rebelde, hay gente que es desobediente, que es bien de dura frente, de duro rostro, y Dios las usa. Predican, cantan, profetizan, hablan lenguas y hacen hasta milagros. Pero estarán atendiendo la presencia. Vemos hombres de Dios que se mueven en los dones, pero la presencia no nos acompaña. No nos acompaña. Porque cuando usted y yo nos movemos en la presencia de Dios, hay algo muy distinto. Nos pasa como David. Hay un Salmo, capítulo 51, verso 17. ¿Qué dijo David? No quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía lo que implicaba perder la presencia de Dios. David no dijo: Señor, tengo que terminar y ser pastor. Tú me ungiste, ¿qué va a decir mi familia? David nunca se le pasó por la cabeza eso. David miró el ejemplo viviente que él miró. ¿Cuál fue ese ejemplo viviente que él miró? Saúl, su pastor. ¿Qué le pasó? Se endemonió. Se le metió el diablo. Lo perseguía para matarlo. En su locura, Saúl fue a la ciudad de Nob, ciudad de los sacerdotes, y mató a todos los sacerdotes que le dieron ayuda a David. Mire el hombre que no hace caso de la presencia de Dios. Enfoca mal el propósito. Cuando Dios le dijo a través de Samuel: mata a todo Amalek, él no hizo caso. Allá Dios no lo mandó y mató a filo de espada a toda una ciudad de sacerdotes. Mire lo peligroso que es vivir
descuidando la presencia de Dios. Por eso que el hombre y la mujer que descuida la presencia de Dios va a tener serios problemas. Cuando Dios le manda a hacer algo, no lo va a hacer. Y cuando Dios quiere que haga algo, no lo hace. Ese es el peligro grande de vivir descuidando la presencia de Dios. Aleluya. Yo decía, Señor, enfócame lo que debo de compartir. Pon en mis labios tus palabras para esta noche del mensaje. ¿Qué es lo que yo debo de compartir con tus hijos, con tu pueblo? Rápidamente vino este tema, porque hay algo que nosotros a veces descuidamos: la presencia. Aleluya. No descuidamos otra cosa. Pagamos deudas, que no falte el Netflix, el pago mensual del teléfono, el paquete de datos, que no falle todo eso. Es muy bueno, es muy indispensable, ayuda para muchas cosas, para ponerse en contacto con la familia, en el extranjero, aquí local, con los pastores, con multitudes, con conocidos, con desconocidos, etc. Pero ¿por qué a veces nosotros descuidamos la presencia de Dios? ¿Por qué estará fallando ese amor, esa pasión, ese desinterés en nuestras vidas por no cuidar la presencia de Dios? Mire lo que dijo David: desde los días de Saúl, Saúl reinó 40 años. Ya David estaba en el trono. Dios le pone en el corazón: atiende mi presencia. ¿Quiere ver mi gloria? Atiende mi presencia. Hoy en día, durante muchos años, yo he visto pastores ministrando sin presencia. Descuidan la presencia. Todo el mundo los ve, todo el mundo los aplaude, y la presencia por allá descuidada. Entonces, yo no puedo tener interés en mi vida de que a mí todo el mundo me aplaude. En una ocasión me dijo mi hermano, ¿cuál es su interés? Dice, yo creo que usted quiere que todos los mensajes los aplaudan. Yo no tengo interés que todos los mensajes que yo predico de parte de Dios me los aplaudan. Porque de aquí ahorita todo el mundo puede aplaudir el mensaje. Y de aquí a mañana el que descuida la presencia de Dios, mañana me está criticando. Aleluya. A Cristo todo el mundo le aplaudió el mensaje. Luego en el momento de la crucifixión, que le decía, crucifícale. Santo. ¿Y a cuánto de eso Dios le habrá sanado el ojo? Les habrá devuelto el oído, los habrá devuelto el andar y el caminar, los habrá limpiado de lepra. Pero como descuidaron la presencia, ahí estaban delante de Pilato: crucifícalo. Ese es el tipo de cristiano que descuida la presencia, que solamente le interesa el favor, que solamente le interesa el interés, valga la redundancia, de algo que Dios le pueda dar, pero no andan atrás del Dios que da las cosas. Aleluya. Tenga cuidado si usted va detrás de las cosas que Dios le da y no va detrás del Dios que le da todas las cosas. Hubo un hombre muy poderoso en Dios llamado Elías, que dice la Biblia que él estuvo en el arroyo de Kerit. Ahí estuvo. Dice la Biblia que había hambre en todo el territorio de Israel. ¿Por causa de quién? Por un desinteresado, por un sinvergüenza que nunca le importó la presencia de Dios. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Acab, rey de Israel, a su nombre. Ese hombre nunca hizo caso de la presencia de Dios. Entonces, por causa de ese desinterés, Dios cerró los cielos durante 3 años y medio. No hubo aguacero, no hubo ni un rocío en tierra de Israel, a su nombre. Y Dios le habló a Elías y le dijo: no hay agua, no hay provisión, no te preocupes, ándate al arroyo de Kerit y allá yo te voy a sostener. El hombre que pone interés a la presencia de Dios, así Dios te mande a donde no hay nada, vaya, a su nombre. Gloria a Dios. El hombre que desinteresadamente o olvida poner su corazón en la presencia de Dios, si Dios le dice anda para allá, ¿qué hace mucha gente? ¿Y será que hay para comer? ¿Será que hay para vivir? ¿Será que hay para movilizarme? ¿Qué le dijeron a un hombre apasionado por Dios llamado el Padre de la Fe? Libro de Génesis capítulo 12. Yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que yo te mostraré. Dios no le dijo: mira, sal allá, a esa villa grande, allá hay 5 piscinas, allá hay jamón, mortadela, queso, allá hay mantequilla, allá hay todo. Habrán muerto la risa, hubiera salido. Pero Jehová le dijo: sal de tu tierra y tu parentela hacia la tierra que yo te mostraré. Él salió esperando cuál era la tierra. Él salió en fe, a su nombre. Aleluya. Por eso que el hombre que no pone interés a la presencia de Dios, si le dicen sal, voy a llevar $1000 por si acaso. No digo que es malo, pero es malo cuando usted se apoya en sí mismo y se olvida del Dios de los cielos. Santo el que Es vive. malo.
Es malo cuando nos apoyamos. Por eso el proverbista que dice, el libro de los Proverbios, capítulo 3, verso 6 y adelante, dice: no seas sabio en tu propia opinión, apóyate en Jehová y confía en él. A veces nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. Creemos que el criterio de nosotros vale más y la presencia de Dios para allá. Por eso que usted ve, y yo también, a nivel mundial y a lo largo de los años hemos visto fracasos de líderes, de hombres de Dios. A lo largo de la historia hemos visto hombres fracasados siendo llamados por Dios. Un Saúl, siendo puesto por rey, fracasó durante todo su reinado, fracasó y se ahorcó y se mató, un hombre que Dios por misericordia permitió que fuese rey, sabiendo que el pueblo lo escogió. ¿A cuántos hombres Dios llama en este tiempo? Pero los hombres se preocupan por vivir para ellos y no ponen su corazón en el Espíritu Santo o en el arca del pacto. A su nombre. Gloria a Dios. No descuidemos la presencia de Dios. Será grave para nosotros. Por eso que en cierto momento Jesucristo le dijo, Mateo 7:21, ninguno que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, hay gente que descuida la presencia de Dios y usted dice, hey, pero me profetizó. Hay gente que descuida la presencia de Dios y sana enfermos. Hay gente que descuida la presencia de Dios y habla lengua. Usted no se asombre que ahorita alguien hable lengua y mañana es la chismosa del barrio. Hay gente que Dios la usa y tiene rencor con el vecino del frente. Hay gente que descuida presencia y usted lo ve en las casas, cuánta gloria dicen que ven y tienen un programa para desbloquear el wifi del vecino de al lado. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué presencia yo puedo cuidar en mi vida? Estoy viviendo un desinterés espiritual. Lastimosamente, muchos de nosotros nos encontraremos con una triste realidad, con la palabra que Cristo le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. No te conozco. Pero Señor, si yo hablaba lengua durísimo, yo no te conozco. Señor, si tú eras líder del grupo evangelístico, yo no te conozco. Si yo predicaba todos los días, no te conozco, te dije. Santo que vive. Es terrible. ¿Por qué el Señor nos dirá en ese día? Que Dios nos guarde, que no nos diga eso Cristo a nosotros. No te conozco. ¿Por qué el Señor nos dirá? Estamos hablando de la presencia. Estamos hablando de no descuidar la presencia de Dios. Y Cristo dice, no te conozco. Quiere decir que lo único que te va a ti y a mí a ser reconocible delante de Cristo es la presencia de Dios. Aleluya. Aquí no va a valer título de instituto bíblico. Aquí no va a valer que eres evangelista, que eres apóstol, que eres profeta. Aquí lo único que vale es que Dios reconozca su presencia en tu vida. ¿Cuántos le alaban a su nombre? Recuerda el tema de esta noche, Iglesia de Cristo. No descuide la presencia de Dios. Amén. Este es el tema que Dios nos dio en esta hora. Grábese esta palabra. Esta palabra que me vino martillando a mí lo que dijo David. Desde los días de Saúl no hemos hecho caso de la presencia de Dios. Bastante tiempo. Estamos 2023. Yo no sé si a usted se le ha venido un pensar. Yo digo, Señor, ¿será que veremos tiempo de avivamiento como en el tiempo de antes? Que se levantaban los profetas sin temor de parte de Dios, que había un despertar glorioso de parte tuyo en tu pueblo. Yo he deseado, anhelo que venga eso, anhelo que Dios haga un saneo completo a su pueblo, que Dios desenmascare el que tenga que desenmascarar, que Dios saque el que tenga que sacar, que Dios levante el que tenga que levantar, que Dios siente el que tenga que sentar. Es muy necesario a la camaya. Es muy necesario siquiera la vasalla. Es muy importante no descuidar la presencia de Dios. El día que usted y yo descuidemos, estaremos fracasados. ¿Cuál será nuestro interés grande desde que usted vino a Cristo? Desde que usted vino a Cristo, ¿cuál es su interés? Ser un miembro más de un grupo evangelístico, ser un miembro de una casa de oración muy nombrada. Yo tenía ese interés en mi corazón, ignorante yo era. Yo buscaba la casa de oración más linda. Yo buscaba la casa de oración con más avivamiento. Cuando comencé a pasar procesos en mi vida espiritual, cosas que yo no entendía, ¿qué es lo que yo hacía? Yo no ponía enfoque en la presencia de Dios. ¿Sabe cuál era mi enfoque? Buscar las profecías. Hubo un lugar
en Guayaquil, me reservo el nombre, una casa de oración que la profecía zumbaba de arriba para abajo. Me llegó a mí el comentario, me dijeron, varón, a mí me decían, flaco, allá en esa iglesia tú vas entrando, te dicen esto, y yo lo te dije, para allá voy corriendo. Y fue un momento que yo pasaba un proceso, algo que no sé si a usted le habrá pasado, que cuando usted pasa proceso, no escucha la voz de Dios, nadie le atiende, nadie le responde, nadie le llama, nadie ora por usted, y usted dice, ¿será que Dios me ha olvidado? No sé si le habrá pasado. Amén, amén. Usted busca palabra y nadie le da palabra. Así me pasó. Entonces yo fui a ese lugar donde se me dijo que la profecía zumbaba de arriba para abajo. El primer día que fui, cerrada esa iglesia. Segundo día, cerrada. Fui una semana y la semana que yo fui, cerrada estaba esa iglesia. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué había pasado? Que esa iglesia se había ido de retiro a Otavalo. Entonces Dios te cierra los lugares que tú y yo queremos buscar palabra, descuidando la fuente original, que es la presencia de Dios. Aleluya. Santo. Entonces hace gente que corre a buscar profecía, corre a buscar profecía, corre a buscar a los grandes líderes. No digo que es malo, es bueno en su debido momento. Pero estamos hablando aquí que David dijo, nunca hemos hecho caso desde los días de Saúl hasta ahora que soy yo rey. No nos ha interesado la presencia de Dios. Entonces David dijo, yo quiero ver gloria en mi reino. Este hombre llamado Saúl fue fracasado. El hombre fue inspirado por los demonios, se tiró una lanza, una espada y se mató. Yo no quiero terminar así. Yo no quiero vivir el reinado que Dios me entregó a mí de igual manera. Tengo que buscar la presencia de Dios para ser dirigido. Aleluya. Por eso que a veces nuestros ministerios, o los ministerios, mejor dicho, que Dios nos ha entregado prestaditos, nos manejamos y no vemos resultados, no vemos crecimiento, no vemos efectividad, no vemos que está consolidado, es la palabra correcta, que no se consolida el ministerio que Dios nos ha entregado. ¿Por qué razón? Porque no hay interés en la presencia de Dios. Cuando el hombre se enfoca en la presencia de Dios, el ministerio crece, se afirma, se establece, los dones se nutren, los milagros comienzan a salir, las señales comienzan a acompañarte. Solamente atendiendo a la presencia de Dios, Dios te acompaña. Aleluya. Yo me imagino a Obed-Edom. Tú me has bendecido 3 meses tu presencia en mi casa. La Biblia no da ningún detalle que habrá hecho este hombre llamado Obed-Edom para que Dios lo bendiga. Pero puedo entender con la mente de Cristo que si Abinadab no dice nada de la Biblia y Obed-Edom sí dice que Dios lo bendijo, hay algo. Obed-Edom le puso interés al arca. Eso es todo. Aleluya. ¿Por qué un creyente es fructífero y otro parece palo de mangle seco? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. No busca, no se mete con Dios, busca de Dios por hobby. Hay cristianos que tienen el hobby de Dios, buscan a Dios cuando hay hobby. Ya viene temporada de playa, así hay cristianos, buscan a Dios por temporada. Señor, yo te busco. Señor, voy a ayudar 20 días. ¿Por qué? Por mi familia. Dios te resuelve el problema. Chao, Señor. Somos interesados en las cosas y no en la presencia de Dios. Por eso yo le puse el ejemplo de este hombre llamado Elías. El hombre fue enviado por Dios al arroyo de Querit. El arroyo era un pequeño riachuelo, cual venía el agua del río Jordán. Pero como no había llovido durante bastante tiempo, se estaba secando el arroyo y ya no había fuente de agua. Pero Dios le dijo a este hombre llamado Elías, vete al arroyo de Querit, que yo he enviado a los cuervos para que te sustenten. El hombre que le interesa la presencia de Dios, donde hay abundancia va, y donde no hay abundancia va. Aleluya. Si usted y yo ponemos el corazón solamente donde haya la abundancia, usted nunca va a conocer la gloria de Dios. Nunca se le va a cumplir lo que dijo este hombre llamado Habacuc. Aunque las vacas sean quitadas de los corrales, aunque en las vides no haya uva, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Por eso es que hay creyentes que cuando el Señor les cierra la llave, ya no hay dólares, ya no hay chavitos, ya no hay arroz, ya no hay fuente de ingreso. Oiga, se desmaya, se le baja el azúcar.
Porque solamente ponen el interés en el beneficio que produce buscar de Dios. ¿Será que habrá un beneficio en nosotros solamente? Señor, yo te busco porque si yo no te busco no hay bendición. Si usted y yo estamos buscando a Dios de esa manera, estamos totalmente fracasados y equivocados. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos de nuevo. Aleluya. Es tiempo de ponerle el interés a la presencia de Dios, como David lo dijo. Si Saúl no le hizo caso, allá él. Él murió lastimosamente, se perdió. Ahora yo estoy entre los vivientes. Ahora es mi turno de poner interés a la presencia de Dios. ¿Saben por qué David lo dijo eso para terminar, Iglesia de Cristo? ¿Por qué David lo dijo? ¿Sabe por qué? Porque él era el pastor y el pueblo lo miraba. Usted es el líder de su casa, padre de familia. El padre también es el líder, es el guía de la casa, es el sacerdote de la casa. Madre de familia es la guía de la casa. Si los hijos ven a una mamá fracasada espiritualmente, ¿ustedes creen que por más que le reprenda el diablo, por más que le meta el látigo, van a buscar de Dios? Ustedes pueden partir la cabeza y nunca van a buscar de Cristo. Por eso que David puso interés, porque él era el líder y Dios le había dicho que él era la lámpara del pueblo. Y él tenía que mantenerse encendido para que haya presencia de Dios en todos los momentos de su reinado. Tome esta palabra en todos los días de su vida como cristiana, en todos los días de su vida como ministra, en todos los días de su vida como sierva del Señor. Tiene que haber lámpara, tiene que haber luz y tiene que haber interés por la presencia de Dios en su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Si quiere que en su vida pase lo que le pasó a este hombre llamado Obed-Edom, Dios bendijo todo lo que tenía. Aleluya. No podemos estar quietos si Dios me dijo, tú eres ministro, tú eres evangelista, tú eres esto y el otro y por aquí y por allá, te he llamado para esto y el otro. Dios pudo haberme dicho un montón de palabras a mi vida y usted no ve ninguna de ellas concretada en su vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que primero decimos? Se equivocó el profeta, adivinó. Falsa profecía porque no se cumple. Falsa profecía. Nosotros que somos vagos y sinvergüenza, que no ponemos interés a la presencia de Dios. Aleluya. ¿Queremos ver resultados? Ponga en movimiento la fe. Accione la palabra. Ejecute esa palabra. Desactive la palabra. Porque a veces está como codificada la palabra. Está encadenada esa palabra por causa de una mortandad espiritual que tenemos. Y esa palabra está ahí como engarrotada y no fluye. No camina. Por eso que este hombre llamado Habacuc, capítulo 2, verso 1 en adelante, Jehová le dijo a este hombre en oración. Si usted en su casa puede leer, dice la Biblia que Habacuc estaba orando. Y Jehová le dice al profeta, cuando él está orando, dice, sobre mi guarda estaré y esperaré lo que se me dirá tocante a mi queja. Y dice que viene la voz de Jehová y le dije, aunque la visión tardare, espérala. Y luego el Señor le dice, escríbela en tabla, escribe la visión en tabla, para que el que la lee corra con esa palabra. Porque hay gente que no corre cuando tiene una palabra, porque recibe la palabra y su vida está muerta espiritual. Le dice, varón, esto dice el Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, amén. Parece el disco rayado. Amén, amén. Y de amén, amén, y ahí se queda. ¿Cuánta gente Dios le da palabra? Amén. Sí, Señor. Tú sabes, Señor. Sí, yo sé que tú eres un desobediente, te va a decir el Señor. Así somos montones de nosotros. El Señor conoce nuestra vida. Y conociendo que somos desobedientes, ingratos, desinteresados a su presencia, sin embargo, el Señor mete la palabra. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es un Dios de misericordia. Porque Él sabe que somos flacos, débiles, espirituales. Hablando en ese sentido. Y sin embargo Dios te visita y te dice, búscame y verás mi gloria. Amén, iglesia del Señor. Vamos a orar por esta palabra para darle toda la gloria. Si usted puede, póngase de pie, iglesia del Señor. Vamos a orar para darle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo por su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Padre Celestial. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por recordarnos, Señor amado Padre, el descuido que muchos de nosotros hemos tenido hacia tu presencia. Perdónenos, amado Padre. Ándale, basanda, aquí, malabanzo. Ándale, babababa y sucuma.
Gracias porque tu palabra, Señor amado, ha venido, Padre, como un refrigerio para nuestros huesos. Ha venido como un bálsamo para nuestra alma, Padre. Señor amado, Padre, yo te pongo en tus manos, Padre, este grupo de siervos y siervas que están aquí presentes, Señor. Padre, comienza a ministrarnos. Andere catarabasai, indere basoca manda. Padre, te alabamos, te honramos. Sama, itaramai, chiquita maya. Padre, perdónanos por poner desinterés a tu presencia, porque no hemos hecho caso de tu presencia desde hace mucho tiempo, Señor amado. Hemos tenido una vida de apariencia, hemos tenido una vida, Señor amado, de pantalla. Padre, perdónanos, Señor amado. Tú sabes por qué nos has dado esta palabra en esta noche. Y yo te agradezco, Padre, por permitirme ser el instrumento para traer este mensaje para todos nosotros. Gracias por amonestar a mi vida, por amonestar a tu amada iglesia, Señor amado. Yo te pido, Dios del cielo, Dios todopoderoso, que libertes nuestra vida, Padre, que quites de nuestro corazón toda dureza, que quites de nuestra vida espiritual toda insensibilidad hacia tu espíritu, hacia tu presencia. Así como en los días de Saúl nadie le importó tu alma, Padre, que en estos tiempos, Señor amado, pueden haber montones de líderes que no hagan caso de tu presencia. Pueden haber grandes apóstoles, pueden haber grandes evangelistas, pueden haber grandes profetas que no han hecho caso de tu presencia durante muchos años. No queremos ser uno más de ese montón, Señor amado. Queremos ser, Padre mío, de aquellos, Padre, que atendamos a tu presencia, que podamos honrar y glorificar a tu presencia cuando ella viene en medio de nosotros, Señor. Toda la gloria es tuya, toda la honra y toda la alabanza. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor.